Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre las cuestiones económicas que tienen que ver con la última dictadura militar, o como también se lo podría mencionar en algunas cuestiones, ahora vamos a ver por qué, la última dictadura cívico-militar, porque algunos de los más favorecidos o más beneficiados, por así decirlo, con estas cuestiones, no fueron solamente sectores o grupos militares, sino que también hubo grupos civiles que apoyaban, que estaban a favor o capaz que no decían libremente o no decían explícitamente, mejor dicho, estar a favor, pero a su vez salían beneficiados, salían favorecidos con los accionares económicos de los grupos militares que estaban en el poder en ese momento. Para empezar a explicar esto, tenemos que ir desde la base, desde el principio. Recuerden que cuando hablamos de cuestiones económicas, tenemos que hablar básicamente de tres patas en las que se sustenta o se basa la economía de cualquier país actual, cualquier economía moderna, contemporánea. La primera pata sería la pata productiva, las cosas que se producen, las cosas que se generan en el país. Puede ser producción agrícola, producción ganadera, producción en fábricas, bienes, servicios, lo que se produce en el país. La segunda cuestión es lo que se comercia, lo que se compra y se vende. Yo compro barato para vender caro. Eso también tiene que ver con el comercio. Yo puedo comprar y vender adentro de mi país o comprar y vender afuera de mi país. O sea, sería exportar o importar. Segunda cuestión a tener en cuenta de la economía. Tercer pata a tener en cuenta de la economía, la cuestión financiera. Ya sea que yo me quiera, no sé, poner un kiosquito, comprar un auto o hacer no sé, sembrar un super mega campo lleno de un montón de hectáreas. O poner una super mega fábrica, yo lo que necesito en primera instancia para hacer esas cosas es dinero para comprar lo que necesito. Es decir, yo necesito bienes de capital. Yo necesito obtener dinero, alguien que me financie, que me dé dinero para que yo pueda poner la fábrica, el kiosquito, comprarme el auto, lo que sea, y ahí empezar a generar más dinero y yo le devuelvo la parte que me prestó más algunos intereses, pero a mí ya me queda la fábrica funcionando, entonces después todas las ganancias que me quedan terminan siendo a mi favor. Reitero, ninguna economía del mundo actualmente se puede sostener sin ninguno de estos tres pilares. Ahora, la cuestión fundamental es, bueno, ¿cuál de estas tres patas, a cuál de estas tres patas yo como Estado oriento o yo como Estado pongo primordial atención? Yo enfoco las cuestiones más hacia la cuestión productiva, le doy más importancia a la cuestión productiva, le doy más importancia a la cuestión comercial o le doy más importancia a la cuestión financiera. Recuerden que estamos ubicados en la década del 70 y la década del 80, en donde se empezaron a implementar en toda América, pero principalmente por primera vez de forma bien exponencial en América Latina y sobre todo en Argentina, lo que fueron las políticas económicas neoliberales. ¿Qué era lo que planteaban estas políticas económicas? Liberar completamente el mercado, que todo el mundo pueda comprar y vender absolutamente lo que quiera, al precio que quiera, que los contratos de trabajo sean por salario al precio que se acuerden libremente, y el principal foco también se imponía en las cuestiones de liberar también el mercado de capitales. Ya vamos a ver qué significa esto de liberar el mercado de capitales y qué consecuencias puede llegar a generar, qué consecuencias puede llegar a tener. La cuestión es la siguiente. Recuerden que desde el punto de vista de la política económica neoliberal, el principal foco, la principal cuestión de importancia tiene que estar en reducir la inflación y reducir el gasto público. Recuerden que el Estado no se tenía que entrometer en las relaciones de la economía. El Estado no se metía en la economía. Y lo que planteaba es que el mercado, con esta mano invisible, acomoda todos los precios, todos los bienes y todos los servicios de la economía. Bien, fenómeno. Entonces, la cuestión es la siguiente. Dentro de la dictadura militar, recuerden, con estas políticas neoliberales, el Estado lo que hizo fue tratar de apartarse de las cuestiones económicas, sobre todo de las cuestiones productivas. No estamos hablando de un estado de bienestar en donde el Estado motoriza poniendo principal hincapié en las cuestiones productivas. En el caso de la dictadura militar, el Estado se apartaba de la economía, trataba de intervenir lo menos posible. Según esta perspectiva, esto iba a generar que el sector privado se dinamice, se motorice y genere el sector privado solo mayor cantidad de puestos de empleo y mayor cantidad de movimiento económico. La cuestión era la siguiente, es que
Es más, hasta dentro de esta propia teoría, los propios militares tampoco la aplicaban de forma concreta. ¿Por qué? Por ejemplo, en la cuestión productiva no permitía ni siquiera una libre participación en la capacidad productiva o en las licencias de distintos de mercados o la licencia para crear distintos tipos de bienes. Básicamente, ¿qué sería esto? Y mira, para que se te permita tener tal fábrica grande, o para que se te permita hacer tal negocio, o para que se te permita hacer tal cosa, y tenés que ser afín a nosotros, tenés que ser afín a los militares, tenés que tener nuestro mismo pensamiento, nuestros mismos objetivos, nuestras mismas formas de pensar. Si no, en esta dictadura no vas a poder tener tu fábrica, no vas a poder tener tu empresa, no vas a poder tener absolutamente nada. Por eso es lo que yo les hablaba en el principio del video, la posibilidad de hablar de una dictadura cívico-militar. Esto se puede ver, por ejemplo, en algunos grandes medios de comunicación que fueron los que más importancia tuvieron o más posibilidades tuvieron de seguir haciendo sus tiras de diarios o comunicándose por la tele. Se puede ver también esto mucho en las cuestiones de las autopistas, las grandes autopistas que están en la ciudad de Buenos Aires, principalmente se hicieron durante la época de la dictadura, y los que financiaron o sea, los que impusieron estas autopistas, los que salieron beneficiados por un negocio, por algo que no es que no sea útil para la gente. De hecho, las autopistas las utilizamos todos los días. Ahora, ¿quiénes fueron los únicos que podían tener esas concesiones para las autopistas? O lo mismo que los que repararon o remodelaron los estadios de fútbol para que se pueda hacer el mundial. ¿Quiénes eran los que podían hacer esas cuestiones? Bueno, solamente los que eran los amigos y los aliados de los militares. Si vos no estabas a favor de las políticas sociales, de las políticas culturales, de por ejemplo, de distintos tipos de detenciones que estaban realizando, o las cuestiones de las desapariciones forzadas y las violaciones de los derechos humanos que estaban realizando los militares, entonces vos no ibas a poder tener esos grandes negociados. Eso con respecto a la cuestión productiva de forma indirecta. Ahora, como yo les dije, el principal hincapié de las políticas económicas de la dictadura estuvo impuesta en reducir el gasto público, en disminuir la inflación, que en un primer momento lo habían podido implementar con distintos tipos de medidas que ahí las pueden ver en el libro. Pero el principal hincapié o la principal atención, el principal foco de atención estaba marcado en estas otras dos patas. La pata relacionada con el comercio y la pata relacionada con las finanzas. Para que no sea un solo video tan largo, vamos a explicar en otro video de qué manera se desarrollaban estas cuestiones, sobre todo con distintas cuestiones relacionadas con la importación de distintos tipos de bienes. Y lo más importante para entender y comprender esta cuestión, explicar qué significa esto que se habla tanto de la bicicleta financiera. Bueno, vamos a tratar de explicarlo de forma lo más breve y sintética posible en otro video.